Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sin Bata. Yo soy Fernando Galvez. Y yo soy Carlos Rodríguez y hoy vamos a intentar dar respuesta a una pregunta que seguro que muchos os habéis hecho. ¿Me debería hacer un PET? Yo creo que es una pregunta que mucha gente que no se ha hecho un PET previamente se ha planteado. Además creo que es una pregunta que muchas veces, aunque uno no se lo plantee, por el entorno siempre acaba apareciendo y acaba surgiendo. Bueno, dicho esto, vamos a ampliar un poquito más el tema. Obviamente vamos a hablar del PET, pero vamos a hablar de cuándo se piden pruebas, cuándo se pide un estudio de extensión y qué criterios hay para pedir un PET o alguna otra prueba. Como ya hablamos en nuestro episodio anterior, sabemos que los tumores tienen esa cierta capacidad de irse a otros sitios, ¿no? Por eso en el seguimiento se realizan pruebas de imagen, tanto para ver si cuando hay enfermedad cómo va respondiendo al tratamiento, como cuando estamos en seguimiento para ver si ha aparecido algo nuevo. Entonces, todas las pruebas de imagen siempre las comparamos con la prueba que hay antes. Entonces, pues tenemos que ir haciendo pruebas secuenciales para ver si hay algún cambio, poder detectarlo a tiempo. Es decir, si no, no podemos comparar peras con manzanas. Es decir, estamos siguiendo una enfermedad o una metástasis, si las medimos inicialmente por TAC, la prueba con las que las debemos seguir midiendo es por TAC. Claro. Otra cosa es que puntualmente, porque se vaya a hacer un tratamiento local o alguna cosa, se pida alguna otra prueba por complementar. Pero habitualmente, si empezamos seguimiento con PET, vamos a seguir con PET. Eso Y es. si hacemos seguimiento con TAC, pues vamos a seguir con TAC. ¿Qué aporta en general, ¿no? Hablando el PET al TAC. Bueno, pues hay que saber que un PET, en el fondo es un TAC, tiene el misma máquina que el TAC y además añade otra máquina que es el PET, ¿no? Uno ve como, serían como dos aros, ¿no? El TAC es como un aro en el que se inyecta un contraste especial que capta las células tumorales con más afinidad que el TAC. Entonces, todas las lesiones que brillan, aunque hay una manera de procesar la imagen, pero si yo tengo el hígado, por ejemplo, es todo homogéneo y aparece una lesión que capta en el PET, lo que nos dice es que eso probablemente está en relación con el cáncer. Y además se puede medir cuánto capta, si capta mucho o si capta menos. Y esas variaciones también nos dicen si el tumor está más activo o menos. Y entonces la pregunta que se hace muchas veces, ¿es entonces el PET mejor que el TAC? Porque yo creo que mucha gente me pregunta por que no se ha hecho un PET. ¿Por qué no me lo hago? Es porque también creo que hay una conciencia El PET se ve mejor. Que con el PET se ve mejor, que tiene una superioridad frente al TAC. Y bueno, como todas las pruebas tienen sus beneficios, su ventaja, pero también tiene sus limitaciones. En líneas generales podemos decir que el PET es algo más sensible que el TAC. Luego todo tiene sus matices y hay enfermedades en las que eso es así, está demostrado y contrastado, y enfermedades en las que no. Pero en general sí tiene algo más de sensibilidad. ¿Qué pasa? Que el contraste del PET lo pueden captar muchas cosas que no son cáncer. Entonces la tasa de lo que llamamos falsos positivos, es decir, cosas que captan que en realidad no es cáncer, es más alta con el PET que con otras. Es decir, es mucho más sensible para bueno o para malo. Efectivamente. Y ese exceso de sensibilidad, que hay veces que es muy positivo, otras veces puede generar en pruebas que no son necesarias. Es decir, ves una lesión que capta en el PET, si hay dudas, pues vas a terminar pidiendo una biopsia o alguna otra prueba, resonancias o un TAC. Entonces, lo primero es que es una buena prueba, pero también tiene sus peros. Sí, sí. Sobre todo cuando estamos haciendo seguimiento y a lo mejor suben un poquito los marcadores y en ese momento, que ya lo hablamos en el día de los marcadores, se pide un PET y se da una lesión dudosa, muchas veces sobrecargamos de pruebas, algunas de ellas invasivas, y no siempre encontramos una respuesta. Entonces, todas las pruebas, como todo en medicina, se tienen que poner en contexto e intentar que primero no hacer daño. Y eso, el PET, esa fiebre por el PET, ha hecho que muchas veces se hagan tratamientos y se hagan intervenciones que han hecho más daño que beneficio. Entonces, si hablamos de enfermedad, porque hemos hablado ya un poquito de seguimiento, ¿no? Es decir, hemos dicho que no podemos comparar una prueba con otra y hay muchos sitios que se usa el PET frente al TAC simplemente por disponibilidad. Sí.
Y viceversa, hay sitios que se usa el TAC frente al PET porque también el PET no está disponible en todos los centros, hay pacientes que le implica un desplazamiento y hay muchas situaciones en las que son perfectamente intercambiables. Sí. De hecho, bueno, si hablamos de ensayos clínicos, criterios RECIS, las pruebas que te piden la gran mayoría, es decir, las que se considera como gol estándar de la objetividad, son los TACs, no son los PET, ¿vale? Sí. Entonces, yo digo, disponibilidad o cercanía es uno de los motivos por descantarse uno por otro. Otra situación de pedir el PET es por el tema de pacientes que podéis tener algún tipo de insuficiencia renal, porque el contraste del TAC y del PET no son exactamente el mismo, son mecanismos diferentes, y es cierto que el contraste del TAC por pacientes con insuficiencia renal, pues según qué grado de insuficiencia renal puede no ser recomendable. O alergia, que es muy común la alergia al contraste del TAC, que sin embargo el contraste del PET, yo no he oído nunca a nadie que sea alérgico. El contraste del PET básicamente es una especie de glucosa, de azúcar, marcada con eso. Entonces también veréis que cuando se hace un PET, pues os tienen que medir cómo tenéis el azúcar para ver cómo está, estar un tiempo mientras se va procesando ese fármaco. Es una prueba más larga, es una prueba que no está siempre disponible. Entonces, en resumen, a la pregunta de si tenemos una enfermedad localizada y se ha hecho un estudio de extensión, porque está indicado hacer un estudio de extensión, es decir, descartar que haya algún tipo de metástasis o enfermedad fuera del órgano de origen, ¿vale? Y en función de eso, pues se plantean los tratamientos que hablamos en el capítulo anterior, adyuvancia, neoadyuvancia, cirugía. Si tiene un TAC que es negativo, ¿nos podemos quedar tranquilos? Yo creo que la respuesta es sí. Totalmente. La respuesta es sí, es decir, un cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer de pulmón localizado que se hace un TAC y el TAC no aporta más información o no dice nada, yo creo que no hay ningún otro motivo para hacer un PET. ¿Que nos han hecho el PET de entrada? Perfecto, magnífico, pero si lo que tenemos es un TAC, pues ya está. Es cierto que, por ejemplo, en enfermedades con especial tropismo por el hueso, como puede ser el cáncer de mama o el cáncer de próstata, se suele complementar con una gama ósea porque por aumentar la sensibilidad en esas zonas, ¿vale? Entonces es uno de los motivos que se puede complementar. Pero bueno, TAC y gamma son perfectamente equiparables al PET en estos casos que hemos dicho. Quizás la prueba que podría ser un poco diferente en esto y que para algunas cosas es mejor, para otras no, como hemos dicho, es la resonancia. La resonancia magnética tiene dos ventajas fundamentales. La primera es que no genera radiación. Entonces, no es como la ecografía. No da radiación y eso hace que no se acumule, que se pueda hacer resonancia muchas veces de forma muy frecuente en algunas patologías como esta. Otra de las ventajas es que define mejor algunas estructuras, como puede ser la cabeza, el cerebro, o como puede ser la pelvis. Una estructura muy compleja con muchos elementos puede ser una ayuda. Pero luego tiene la gran desventaja de la resonancia, que es como en un tubo, lo que se llama la lavadora, y que suele tener que estar mucho tiempo metido dentro y no lo tolera. Y además, como estudio de extensión, la resonancia no es viable. La resonancia al final, cuando la pides hacia una zona concreta o un órgano concreto, una resonancia hepática o, como hemos dicho, de cerebro, de la cabeza, o de pelvis, pero la pelvis, bueno, una región anatómica, pero no una región anatómica amplia, ¿no? Entonces, la resonancia habitualmente es complemento al resto del estudio de extensión, porque quieres delimitar alguna zona, ya sea para un tratamiento quirúrgico o por medir mejor ciertas zonas, pero vamos ya a cosas más concretas. Pero por eso hay que tener en cuenta que cuando pedimos una prueba, y muchas veces nos discutís, pues, en vez de esto, ¿por qué no me hago tal otro por otro? Generalmente hay pruebas en las que, bueno, puede ser intercambiable, pero la mayoría de las veces no lo es. Cuando se va pidiendo, tiene un objetivo, tiene un fin, y eso pues hace que, aunque nos podamos adaptar en otros, son protocolos que son bastante claros, ¿no? La especialidad de radiología, que está una de las bases del hospital y que sobre ello se vertebra casi todas las especialidades, yo creo que es muy clara en qué prueba hay que hacer, cómo hay que hacerla, y son algo que está muy extendido a todos los hospitales, a todos los médicos, y que creo que hay poca duda en cuanto cuando pedimos una prueba u otra.
Pues yo creo que esto más o menos está claro. Ya yo creo que a lo mejor podemos dar una pincelada de la cadencia de prueba o Muy importante. si se piden pruebas o no se piden pruebas en un futuro, porque muchos de los pacientes que nos estáis escuchando, a lo mejor quizás la gran patología en la que no se piden pruebas de seguimiento es el cáncer de mama, que lo único que se pide es una mamografía. Entonces, ¿con qué cadencia crees que se puede pedir o se debe pedir una prueba? Tenemos que tener en cuenta el motivo por el que pedimos la prueba. Nosotros si pedimos una prueba porque nos han tratado un tumor localizado y queremos ver si hay algo a distancia, la inmensa mayoría de los tumores es más probable que recaigan en los primeros años después del tratamiento. Hay enfermedades que ese riesgo se mantiene más tiempo y enfermedades que no tanto. Entonces, en líneas muy generales, los primeros años se hacen las pruebas cada menos tiempo, 3-4 meses, y luego se van espaciando progresivamente, cada 6 meses o anualmente, hasta un seguimiento aproximado de 5 años. En algunas patologías se puede extender más, pero es raro los tumores que hacen recaídas frecuentes después de los 5 años. Si nos seguís en nuestros capítulos, si veis un poco el mismo razonamiento que hacemos con los marcadores tumorales, porque al final lo que vas viendo es diagnosticar una recidiva o una reaparición. Sin embargo, hay otros tumores en los que no se piden pruebas, no se piden tags con cierta frecuencia, porque se ha visto que el someter a pacientes de bajo riesgo de recaída a una serie de pruebas reiteradas, pues no es eficiente. Al final hablamos en términos poblacionales, ¿no? Pero tampoco, si lo veis a nivel individual, pues a lo mejor estás haciéndote un TAC, un PET o una gammagrafía cada 3-4 meses, cuando el riesgo de reaparición de la enfermedad es muy bajito, pues también os estáis exponiendo a ciertos riesgos. Entonces, ten en cuenta que un TAC pueden ser varios cientos de radiografías, el equivalente. Claro, entonces tampoco son pruebas que sean gratis, y no desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista de la salud. Entonces, al final, los protocolos están por algo. Y yo creo que otra cosa es no por hacer más TACs o más pruebas mejoramos el pronóstico. Eso. Pero hay muchas enfermedades en las que cuando reaparecen no suelen hacerlo en un punto único, porque ya la enfermedad se ha ido generalmente por la sangre a varias partes del cuerpo. Cuando esa recaída es asintomática, no da ningún problema, probablemente no impacte demasiado en la supervivencia, que se diagnostique muy pronto, porque lo que al final vamos a hacer es poner un tratamiento destinado a que eso no nos dé síntomas. Entonces, ese intervalo que tenemos desde que aparece la enfermedad hasta que nos da síntomas, lo normal en la mayoría de los tumores es que nos dé ese margen de beneficio para no ser muy intenso a la hora de pedir muchas pruebas, de hacerlo todo muy pronto, ¿vale? Porque las diferencias van a ser mínimas. Bueno, yo creo que con esto hemos dado un poco una vuelta. Si habéis visto es por qué no me hacen un PET, pero en el fondo lo que queríamos tratar es cómo usamos las pruebas de imagen en general en oncología. Y como hemos dicho, es por seguimiento en pacientes sanos, que no tienen enfermedad, o ya ahí también entra un poco el criterio de vuestro oncólogo y el tratamiento que tengáis, la cadencia con la que se pide en caso de que se esté monitorizando algún tipo de enfermedad. Y bueno, poco más, suscribiros al canal si os está gustando y nos estáis siguiendo, porque la verdad que bueno, nuestra comunidad poco a poco va cogiendo cierto peso y poco más que añadir. Esperamos que todo esto haya servido para solucionar dudas y cada vez tener menos incertidumbre con todos estos temas del cáncer. Y recordad, proponernos preguntas, porque aquella pregunta tonta es aquella que no se hace. Un saludo. Hasta luego.